el día de hoy, con la ayuda de Dios, por supuesto, todos, incluyendo un servidor, debemos de salir de este lugar con una actitud, con un pensamiento y con planes de acciones diferentes. Hoy tiene que ser diferente, hoy tiene que iniciar un cambio. El detalle es que la Biblia dice de dónde va a iniciar ese cambio. ¿Cuál es el proceso para que pueda iniciar este cambio? Y nuestras hermanas nos han hecho el favor de estar repitiendo el versículo: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice la Biblia? Guarda tu corazón. Cuando una persona, normalmente los jóvenes, de adultos ya casi no lo hacemos, pero cuando una persona, un adolescente, quiere representar que está enamorado, ¿cómo lo hace? ¿Qué dibuja en su libreta, en su hoja? Corazón. Y entre más corazón haya, quiere decir que está más enamorado, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiesta en un dibujo un amorío roto, una decepción amorosa? ¿Cómo se manifiesta? Con un corazón roto. Por tradición, voy a decirlo así, se ha llegado a creer que los sentimientos que nosotros tenemos, las emociones que nosotros sentimos, pueden surgir del corazón. Pero quienes saben de medicina no tienen nada que ver con el corazón. Es más, la única función del corazón en el cuerpo humano es purificar la sangre. Es lo único que hace el corazón, lo único, ¿verdad? Vital, importante. Pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, sabemos que sin el corazón no podemos vivir. Pero déjenme decirles que en el pensamiento bíblico, la Biblia no se refiere a este órgano de nuestro cuerpo. La Biblia tampoco se refiere a ese órgano, a esa parte de nuestro cuerpo que regula nuestras emociones. Si no me equivoco, el sistema límbico es el quien regula nuestras emociones, pero se encuentra en una parte del cerebro. Y la Biblia dice que cuando la Biblia dice corazón, hace referencia a la mente, porque de aquí emana la vida. De aquí se controla todo. Y el cerebro es sumamente importante, indispensable. Y por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. ¿Qué hay en tu mente? Escarba un poquito y empieza a revisar. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay? ¿Qué es lo último que le has estado colocando en tu mente? Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué cosa? Tu mente. Guárdalo, cuida tu mente, protégela. El día de hoy, a través de algunos pasajes de la Biblia, de paso quisiera que si alguno de nuestros amigos, miembros no bautizados que no pertenecen a nuestra iglesia, están con nosotros y tienen su Biblia en mano, si les cuesta encontrar los pasajes, le voy a pedir a algunos hermanos de la iglesia que puedan ayudarles a encontrar los pasajes, porque el día de hoy, especialmente el día de hoy, vamos a usar varios pasajes de la Biblia. Nos vamos a mover por toda la Biblia para poder encontrar los consejos que el Señor da, para poder tener una esperanza en un mundo de crisis, para cambiar la mentalidad, para cambiar nuestras acciones desde adentro. Y para ello voy a pedirles que inclinemos el rostro y hagamos una oración. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad una vez más que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella y permite que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente para poder entender el mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder salir llenos del Espíritu Santo con una mente transformada para honra y gloria tuya. Permite, Señor, que sea yo solo un instrumento en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una persona promedio
tiene cerca de 48 pensamientos por minuto. Interesante, 48 pensamientos por minuto. Quiere decir que constantemente nos la pasamos pensando y otra vez hacemos alusión a lo que el consejo que Dios nos da. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu mente, porque la usas constantemente. Los pensamientos en un cerebro humano son alimentados por neurotransmisores. Doy gracias a Dios que tengo una esposa psicóloga y para este tema le pedí ayuda. Mi esposa me explicaba que los neurotransmisores son como mensajeros, los que llevan el mensaje que surge de la mente a diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo, quiero que por favor lo hagan. Levanten su mano arriba de su cabeza, lo más rápido que puedan. Ahora bajen su mano una vez más, vuelven a subirla, vuelvan a bajarla, gracias. Eso que acaban de hacer, los neurotransmisores mandaron la señal a la mano para que subiera y bajara a la indicación que un servidor le estaba dando. ¡Wow! ¡Qué rápido se mueven esos neurotransmisores! ¿No es cierto? ¡Qué rápido recorren esa distancia para mandar la señal a través de los nervios! ¡Qué impresionante! Cada vez que estudiamos acerca del cuerpo humano y específicamente de la mente, es sorprendente. La mente que nosotros tenemos, y la Biblia también lo dice, que fuimos creados poco menor que los ángeles, tenemos una mente muy poderosa. ¿Sabían ustedes que existen embarazos psicológicos? Una mujer llega a tener tantos deseos de embarazarse que incluso hasta su vientre empieza a crecer. ¡Qué impresionante es el cerebro! Aún sin estar embarazada. Es sorprendente. Existen algunos medicamentos con, se le llama, se me fue el nombre, perdón, con una reacción placebo, medicamentos que en realidad no tienen ningún poder curativo, pero te hacen creer que sí, y tú te empiezas a sentir bien, cuando en realidad no te están dando nada. Es un efecto placebo solamente para que tu mente empiece a creer que el medicamento que estás tomando es el que te está ayudando, pero es tu mente la que está trabajando y te está ayudando a sentirte mejor. Es impresionante. Entonces, los neurotransmisores viajan y desarrollan vías cerebrales basados en el proceso de pensamiento. Les voy a explicar. Cuando un río pasa o cuando unas personas pasan caminando por un lugar donde hay un césped, después de pasar varias veces se crea un caminito. Lo mismo ocurre en el cerebro. El pensamiento que más está ocurriendo en nuestro cerebro llega a crear un surco y se estaciona allí. Ahora, quiero que pongamos atención en esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos está hablando del cerebro y de todo eso? No es tan fácil. Y hay otros datos que yo no quise mencionar, porque lo que a mí me interesa en esta ocasión solamente es que cuando nosotros pensamos mucho en una cosa, se almacena en nuestro cerebro. Y esta puede ser buena, pero también puede ser mala. Para que nosotros lleguemos a hacer el pensamiento en acción, tuvo que recorrer esos neurotransmisores muchas veces y crear un surco en el cerebro para que el pensamiento se arraigara y se convirtiera en una acción. Interesante. Wow. Ahora, entonces, por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu mente. Sobre todas las cosas que cuidas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida, porque de allí mana la vida, porque esta es la que resulta para bien. Quiero decirles, hermanos, que si nosotros pensamos en algo durante suficiente tiempo, impactará tanto nuestras acciones como en nuestras actitudes. ¿Ha visto a una persona que se considera derrotada? ¿Has visto cuál es su semblante? ¿Estás listo para el examen del sábado? Oh, sí.
Yo creo que sí. ¿Le va a ir bien en el examen? No. Oye, ¿terminaste tu trabajo? Sí. En cambio, de pronto, pareciera ser que no hicimos tanto, pero hay un entusiasmo, hay algo adentro que nos hace sentir seguros. Y desde antes de enfrentar la situación, ya estamos ganando. La pregunta es, pastor, ¿cómo podemos hacer entonces para que nuestros pensamientos no nos jueguen malas jugadas en nuestra cabeza? Porque eso es lo que está diciendo Dios. El día de hoy, ese es el consejo que el Señor hace. Si quieres tener una fe como la mujer de flujo de sangre, si quieres tener esperanza como Jacob aprendió a la mala, tienes que cambiar desde aquí. Tus pensamientos tienen que ser diferentes. Vamos a ver qué debemos de hacer para ir cambiando nuestros pensamientos. Número 1, los pensamientos repetidos se vuelven pensamientos enraizados. Tenemos que saber esto. Los pensamientos repetidos se vuelven pensamientos enraizados. Tenemos que saber cuántos pensamientos enraizados tenemos, cuántos existen. Quiero que busquen en Colosenses capítulo 3, y es el momento de usar la Biblia, la carta de Colosenses capítulo 3. Colosenses es una de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. De paso, vamos a usar mucho las cartas paulinas. Las cartas paulinas es eso, las cartas que Pablo escribió. Muchas de ellas las escribió mientras estaba en la cárcel. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Vean lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Si tú consideras que te has resucitado, busca las cosas de arriba y pon la mira en las cosas de arriba. Vean, el apóstol Pablo da 2 consejos. Si vas a tener un pensamiento repetitivo, busca las cosas de arriba y pon la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Primer consejo, si quieres tener un pensamiento repetitivo, que sea en las cosas de arriba, porque esos pensamientos se vuelven arraigados. Les voy a contar una experiencia. Creo que en algún momento a la iglesia de aquí Colonial, creo que ya la conté, no lo sé. Pero recuerdo que en una ocasión un maestro, ex adventista, maestro de música, me dijo que si yo quería comer salchicha de puerco. Como yo mencioné en uno de los temas de esta semana, yo soy adventista de nacimiento gracias a mis padres. Y yo le dije, no voy a comer salchicha de puerco, gracias, yo traigo mi alimento. Y él me dijo, come. Él había sido de la iglesia. Y me dijo, ¿qué no sabes que la Biblia dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale? Les confieso algo. Yo no supe qué contestar a ese versículo. Yo dije, ¿de verdad la Biblia dice eso? Y si la Biblia dice eso, estoy hablando era un chamaco de 13, 14 años. Si la Biblia dice eso, ¿por qué dice eso? No entiendo ese versículo, en ese momento pensé. Pero ¿saben qué pasó por mi mente? Le dije, profesor, gracias, pero aunque no sé cómo contestarle ese versículo, no voy a comer salchicha de puerco. En mi mente estaba que la salchicha era mala y punto. Mis papás habían hecho un trabajo de repetición que no había forma de convencerme, no me iba a convencer. Esos son los pensamientos repetitivos, los que se toman raíces. A veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas, porque las hacemos de años, porque las vamos heredando. Sin embargo, es bueno, es sano que nosotros sepamos cuáles son esos pensamientos, repetirlos, pero que sean los pensamientos que el cielo nos da. Por cierto,
Hoy ya sabemos, hoy ya puedo saber cuál es la explicación de ese versículo. La Biblia dice que no contaminan lo que entra sino lo que sale, pero se lo dijo a judíos que no comían puerco. Jamás la Biblia está hablando de que coman puerco. El apóstol Pablo está hablando en otro contexto totalmente distinto, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La segunda carta a los Corintios, que también la escribió el apóstol Pablo, dice algo interesante. Segunda de Corintios 3, 18. Vean lo que dice la Biblia. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. El apóstol Pablo en Colosenses dice, mira las cosas de arriba. En Corintios, el apóstol Pablo dice, porque si miramos al Señor de gloria en gloria, vemos su rostro, nos iremos transformando. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que de lo que más abunda tu pensamiento es en lo que te vas a convertir. Eso es lo que te vas a convertir. De la abundancia del corazón. ¿Qué significa el corazón en la Biblia? De la abundancia de lo que hay en la mente, habla la boca. De lo que hay aquí, entonces la boca va a hablar. Por eso la Biblia sugiere y dice, si vas a tener pensamientos repetitivos, que sean pensamientos de arriba. Número 2, no acepte cada pensamiento que pase por su mente como verdadero. Ojo con esto. La Biblia dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Que fuimos concebidos en pecado y tenemos una tendencia al mal. Ya no somos perfectos por causa del pecado. Por lo tanto, puede ser que nuestro cerebro genere pensamientos negativos, incorrectos. Por eso no hay que hacerle caso a todos los pensamientos que produce este cerebro pecaminoso. Impresionante, sí. Espectacular, sí. Con una gran capacidad, sí. Pero produce pensamientos malos. Si nosotros pudiéramos revelar todos los pensamientos que pasan por nuestra cabecita, muchos de nuestros seres queridos y de nuestras personas alrededor se sorprenderían de lo que pasa por esta mente. Y cuando digo esta me refiero a cada una de las de nosotros. No solo me echen la piedra a mí. Increíble. Por eso es que el segundo consejo es no creas, no lo veas como verdadero todos los pensamientos que pasan por acá. Y en esta ocasión quiero hablar lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Esta carta ya no la escribió el apóstol Pablo, esta carta de hecho la escribió el apóstol Juan. En la primera carta de Juan escribe en el capítulo 3, en el versículo 20, dice de la siguiente manera: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Vean lo interesante de este versículo. Nuestro corazón, dice Juan, nos reprende. Otra vez dice la Biblia corazón. ¿Qué cosa es el corazón en la Biblia? La mente. No debemos de olvidarnos de esto. Nuestra mente nos reprende. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces, hermano, te has encontrado diciendo, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, yo no nací para esto, yo soy una persona? Y de pronto hay personas que no solamente hablan de sus capacidades mentales, sino se ven al espejo y dicen, qué feo estoy. ¿Por qué Dios me hizo tan feo? ¿Por qué Dios no permitió que por lo menos tuviera un poquito más de altura, fuera un poquito más de un color diferente? Hay personas que piensan así. Hermanos,
Dice la Biblia, el apóstol Juan, primera de Juan 3:20, el corazón te reprende, pero Dios, que es mayor que nuestra mente, y Él sabe todas nuestras cosas, dice, mayor nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Y sabe cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros, a diferencia de nuestra mente? Dios dice en Isaías capítulo 43, 1-4, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, para mí eres de gran estima y yo te amo. Qué lindo es Dios. Señor, así orejón como estoy, así te amo. Así feo como estoy, así te amo. Así como soy de pecador y me equivoco cada rato, así te amo, dice el Señor. Qué impresionante. Vean, no le hagan caso a todos los pensamientos que vengan en su mente con respecto a ustedes, con respecto a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado, porque recuerden que si los repetimos, esos pensamientos se van enraizando y entonces se vuelven pensamientos difíciles de eliminar de nuestra mente. Ahora, tampoco debemos de hacerle caso a los pensamientos que vienen sobre las demás personas. Wesley, en una ocasión, misionero, llegó a una iglesia, hizo un llamado para que los hermanos pudieran dar una ofrenda para una proyección de esa iglesia. Y en eso un hombre pasó y puso unas cuantas monedas. Wesley en público dijo: eso es muy poco para el Señor. El hombre se sintió mal por la acusación que Wesley le había hecho en público. Terminó el servicio y este hombre se acercó hasta donde estaba Wesley y en privado le dijo: señor Wesley, me hizo sentir mal con el comentario que hizo allí enfrente, pero creo que es porque usted no sabe mi situación. Tengo poco de haberme bautizado en la iglesia, señor Wesley, porque mientras yo vivía en el mundo, viví una vida de desorden y creé tantas deudas que la mayoría de mi sueldo se va para pagar las deudas, porque ahora que estoy en Cristo, quiero reponer mis daños, y eso es todo lo que tengo para darle al Señor, y se lo he dado con gusto. Wesley se sintió avergonzado con este hombre por lo que había dicho. Wesley era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, pero se dejas llevar por pensamientos que vienen a tu mente sobre otras personas, por lo regular vas a equivocarte. Ay, mira cómo me está viendo esa persona, de seguro le caigo mal. Ay, ya viste cómo me volteó la cara. La persona a veces ni siquiera está pensando en eso. La persona a lo mejor está ida por otra cosa, pero nosotros podemos estar teniendo pensamientos. No hagas caso y no veas como verdaderos esos pensamientos que se refieren a ti mismo, pero tampoco a otras personas. Y en este mismo punto, no hagas caso a los pensamientos sobre las circunstancias de la vida. Satanás constantemente, hermanos, nos da pensamientos como estos: es imposible, no se puede, no vas a poder, deja de intentarlo. Ya intentaste estar en la iglesia, ¿para qué lo intentas otra vez? Hay personas que dicen: pastor, yo sé que quiero estar en la iglesia, pero tengo miedo a fallar otra vez. Ese es un pensamiento de Satanás. Pastor, es que si usted supiera mi vida, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo encontrarme con el Señor. Esos son pensamientos de Satanás, y tienes que saber que en cuanto más pecador somos, más necesitamos de Cristo Jesús. Por lo tanto, no hagas caso a esos pensamientos. Satanás influye en nuestros pensamientos porque somos pecadores. El pastor Bullón explica esto muy bien, y él dice: no podemos evitar que los pájaros vuelan alrededor de nuestra cabeza, dice el pastor Bullón, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, no podemos evitar que hayan pensamientos. De repente te levantas, te ves en el espejo y digas: ay, Señor, qué mal estoy. Puedes pensarlo, pero proponte con la ayuda de Dios a decir: no voy a hacer caso. Señor, yo soy tu hijo,
yo soy la persona que más amas. Y entonces empieza a hacer efecto el pensamiento. Bueno, por eso en el tercer punto, hermanos, sustituye pensamientos antiguos por pensamientos nuevos. La Biblia dice que cuando Jesús llega a tu vida, limpia y ordena tu casa y saca todos los demonios. ¿Cuáles son los demonios? Esos pensamientos malos. Los limpia, los saca, pero tienes que llenar la casa. Porque si no la llenas y se queda vacía, Jesús dice que después de haber limpiado la casa, vienen demonios, ven que está limpio, acomodado todo, les gusta, y ahora tenías uno, ahora vas a tener 7, y la situación empeora. Date cuenta que cuando hay un hábito, y ahorita vamos a hablar de los hábitos, pero cuando hay un hábito y quieres quitar ese mal hábito, a veces tiene que ser reemplazado por otro hábito. En algunas ocasiones, sociedades donde ayudan a liberar a alguna persona del alcoholismo recurren a calmar la ansiedad del alcohol con el cigarro. De manera personal, considero que no es un buen método, porque están librándolos de una adicción para meterlas en otra. Por eso la Biblia, en esta ocasión, el consejo es: libera tu mente de malos pensamientos, pero genera nuevos pensamientos. ¿Cómo podemos hacerlo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Veamos qué dice la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este mundo, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vean lo que dice la Biblia. No os conforméis a este mundo. Hermanos, quiero que pongan atención a esto. Quedarnos con los pensamientos malos es fácil, eso es natural, eso es lo normal. Pero el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: no te conformes, no te conformes. Pastor, pero es que es difícil. Estar creando pensamientos nuevos es difícil. Estar creando pensamientos positivos es difícil. Claro que es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Por eso, a mí me encanta este versículo. De hecho, está subrayado en mi Biblia. No te conformes, crea nuevos pensamientos. Pero tiene años, pastor, que he pensado así de mí. El Señor es un Dios todopoderoso, el cual puede cambiar el pensamiento y la mente de cualquier persona que Él se lo permita. No hay límites para Dios, queridos hermanos. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pastor, ¿usted cree que me puedo ver como una persona victoriosa? No solo te vas a poder ver, serás una persona victoriosa como Jacob. Después de ser engañador, traidor, se convirtió en vencedor. Israel. Porque Dios hace milagros de esa naturaleza, hermanos. Nosotros podemos sorprendernos con ver curar un cáncer, y es sorprendente, no estoy minimizando eso, y Dios lo hace. Podemos sorprender, mantenerme firme ante una persona que está luchando con su vida antigua y en un llamado se pone de pie y decide seguir a Cristo Jesús, dejando a Satanás a un lado. Para mí ese es el milagro más impresionante, y Dios lo puede hacer. Dios transforma la mente de una persona. Juan, el apóstol que leímos hace un momento, dice la Biblia que era terrible. Le llamaban el hijo del trueno, enojón, gritón, se quería pelear con todo mundo. ¿Saben cómo le llamaron después de que estuvo con Jesús? El discípulo amado.
Y vemos a Juan en sus cartas escribiendo: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¡Ay, qué cambio de Juan! ¿Y dónde está ese Juan gruñón? El Señor transforma el corazón de cada persona. Por eso, hermanos, el siguiente consejo es: analiza el origen de los pensamientos. Porque así como Dios puede producir pensamientos buenos en nosotros, Satanás también trabaja arduamente para generar pensamientos negativos. ¿Cuál es el origen de este pensamiento? ¿Ese pensamiento viene de arriba o de abajo? ¿De dónde proviene ese pensamiento? Tienes que pensar cuál es el origen, de dónde está, qué es lo que está, hacia dónde te dirige ese pensamiento. ¿Es bueno? ¿Es malo? Si es bueno, por supuesto que viene de Dios. Si es malo, entonces tenemos que hacerlo a un lado. Si este pensamiento no te lleva a Cristo Jesús, si no es edificante, entonces es mejor que renuncies a ese pensamiento, pero en el nombre de Cristo Jesús. Sí es posible. Número 5, recuerda que no solo los pensamientos llevan a la acción, y esto es importante. No solo los pensamientos llevan a la acción, sino las acciones llevan a los pensamientos. Interesante. A mí me llamó la atención esta parte cuando estábamos preparando el tema para esta noche, porque constantemente decimos que lo que pensamos, ten cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad. ¿Has escuchado esa frase? Pero depende de lo que hacemos también, se van a producir nuestros pensamientos. Y por eso la Biblia, la hermana Elena G. de White y muchos autores dicen: cuida tus avenidas del alma, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, porque de eso que alimentas se va directamente ¿a dónde? A la mente. Allí estará el origen del proceso de los pensamientos. Es que yo no sé por qué no puedo dejar de decir groserías. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Es que no sé cómo no puedo dejar de tener pensamientos impuros. ¿Qué ves? Hoy en día el internet, el celular, puedes encontrar lo que tú desees allí en ese aparato. Lo que tú desees, y no estoy diciendo que es malo, depende del uso que tú le des, pero tienes que cuidar las acciones para saber generar tus pensamientos. Proverbios 16:3, veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 16:3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Vean qué dice la Biblia. Encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tus obras. Encomienda a Jehová tus acciones y tus pensamientos serán, ¿qué cosa? Afirmados. Pastor, pero ¿cómo puedo hacerle para eso? Es fácil, hermano. Cada vez que vayas a hacer una acción de la que no sepas si es buena o es mala, pregúntate: si Jesús te acompañara a hacer esa acción, ¿la harías con Él? Si no la haces con Jesús, quiere decir que no es buena. Quiere decir que no es correcta. Encomienda a Jehová tus acciones. La mayoría de las acciones que no hacemos delante de Jesús, no las hacemos delante de las demás personas tampoco. Nos escondemos para hacerlas. ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué ocultamos algunas cosas? Porque sabemos que no está bien. Porque sabemos que no es correcto. Por lo tanto, queridos hermanos, déjenme decirles, hay actores que han hablado incluso de la experiencia de cuando tienen que hacer un personaje y les han dicho, algunos investigadores hicieron una investigación, un experimento con un grupo de actores y les dijeron: tienen que actuar durante toda esta semana con una emoción y ustedes van a representar tristeza. Toda la semana, día y noche, y ustedes toda la semana alegría, y ustedes toda la semana ira. Fue increíble lo que descubrieron. Pues estudiaron su mente y no solamente habían actuado, esa actuación les había haber adoptado
esa emoción por la que habían actuado. ¿Por qué? Porque las obras que realizamos también manipulan nuestros pensamientos. Lo que decíamos hace un momento, si tú vas destruido, derrotado para un proyecto, para un examen, para una tarea, para un encuentro, para un concurso, tú estás derrotado desde el momento en el que te decides a ir. Ya vamos a terminar. Cambia tus pensamientos. Muchas veces requiere pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestros hábitos. Y eso está relacionado con lo que acabamos de decir. Es que no es fácil, pastor, no puedo, me cuesta. ¿Qué hábitos debemos de cuidar? El sueño, tenemos que aprender a dormir temprano. No hay peor enemigo del ser humano y de la mente que el desvelo. ¿Te has desvelado? ¿Cómo te levantas al siguiente día? No quieres ni que te hablen. ¿Y tú qué me ves? Hoy estoy enojado, no me hables. Está bien. Ayer no pude dormir. Diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no duermes. El azúcar, ¿saben, hermanos? Que se ha demostrado que el azúcar, aparentemente que podríamos pensar que es una, ¿cómo se le llama? Energizante, que te activa, pero después que se termina el efecto, te da un efecto somnoliento, de baja autoestima, de ansiedad, de depresión terrible. Una persona que come demasiada azúcar, ya sea en galletas, pastelitos, refrescos, va a tener una ansiedad constante. Es que no puedo dejar de comer. Deja eso. Y entonces vas a empezar a notar cambios. Interesante. ¿Cómo es que se relaciona? ¿Qué tiene que ver lo que voy a comer? Si nadie le hace daño que yo me coma este rico pastel. No, a nadie, a ti solamente. Y tus pensamientos no pueden controlarse. Además también, hermanos, el sedentarismo, el estar todo el tiempo en casa. ¿Sabían ustedes cuántas personas fueron afectadas en esta pandemia? Y no estoy hablando solo del COVID. Después de ver el análisis de lo que el COVID hizo, el COVID parece ser que empezó a ser lo menos relevante. Se desarrollaron tantas enfermedades, tantos problemas en el hogar, y se dice, y hay un consejo, que si de pronto te sientes ansioso, sal, camina, respira aire puro, ve, toma un vaso de agua, vea si hay un parque cercano, dale la vuelta, acércate a un árbol. Gracias a Dios todavía tenemos un poco de paz. Es cierto que de repente hay maldad por aquí, por Campeche, pero todavía, a diferencia de otros lugares, todavía tenemos el privilegio para hacerlo. Y último, cuida el estrés. ¿Cómo se cuida el estrés? Confía en Jehová, confía en el Señor. Dice la Biblia, aunque te empeñes, no vas a añadir un codo a tu estatura. Tranquilo. Tranquilo. Hay una expresión, un maestro nos repetía mucho. Tu problema tiene solución, nos decía él. Sí, sí tiene. Entonces, ¿de qué te preocupas? Búscale la solución y listo. Tu problema no tiene solución. No tiene. Entonces, ¿para qué te preocupas? Dale la vuelta y sigue. Ay, qué fácil. Pero como usted no está en mi problema, le decía. Pero es que, hermanos, cuando confiamos en Dios y seguimos estos consejos, podemos hacerlo gracias a la bendición de Dios, porque de nosotros no es posible. Quiero terminar con esto, y busquen en su Biblia Filipenses capítulo 4, versículo 8, y esto es lo último que tenemos que mencionar. Ya dijimos, y mientras buscamos en la Biblia voy a recordar lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar que los pensamientos que se repiten se enraizan, se aferran a nuestro cerebro. También tenemos que recordar que no todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son verdaderos, ni los que pensamos sobre nosotros mismos, ni los que pensamos de los demás, ni de las circunstancias. Número 3, tenemos que tomar en cuenta que podemos sustituir los pensamientos antiguos por pensamientos nuevos.
Número 4, analizar el origen del pensamiento, si viene de Dios o de Satanás. Los pensamientos también, es decir, las acciones también modifican nuestros pensamientos, así que hay que cuidar lo que hacemos. Y número 6, para mejorar nuestros pensamientos hay que mejorar nuestros hábitos del sueño, de comida, de estilo de vida. Y por último, hermanos, pon una tela mosquitera en tu mente. Pon una tela protectora en tu mente. Protégela, ya que la cuidamos. Recuerden el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ya que cuidamos de ella, ahora entonces ponle una protección a tu mente. Filipenses 4:8, creo que ya todos lo tenemos, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? En esto pensad. Que es impresionante. De hecho, mi personaje favorito del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. A mí me encanta cómo habla el apóstol Pablo. Vean qué dice: hermanos, está sencillo, está fácil. Cuida tu mente. Todo lo que es verdadero, dice la Biblia, todo lo que es verdadero, si es de verdad, si es algo real, si es la mente nos lleva hacia la verdad, piensa en esto. Si es honesto, ¿se acuerdan lo que decíamos hace un momento? Lo que es malo normalmente lo vamos a hacer escondidas. Lo que es malo normalmente lo vamos a hacer escondidas. Si es justo, la justicia tiene que ver con la rectitud. Y déjenme decirles que hay personas que podrían ser prudentes, podrían ser honestas, pero no significa que son justas. Hay que saber que la justicia tiene que ver con la rectitud y la integridad de la persona, hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es puro. Lo que puro quiere decir que está totalmente listo para ser presentado delante de Dios, que es puro. Lo que es amable, es decir, que produce bondad hacia otra persona. Lo de buen nombre, no solamente que se ve bien, que se siente bien, sino que da buen testimonio de nosotros. Si hay una virtud, una excelencia, es digno de ser admirado. En esto piensa, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, en conclusión, no es fácil. En conclusión, tenemos que nosotros poder hacer un proceso, pero no lo vamos a poder hacer solos. Lo vamos a hacer con la bendición de nuestro Dios. Lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, por los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerta, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quieres tener tú? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres llevar? ¿Qué es cuál es la forma de vida que tú quieres llevar? ¿Estresado, preocupado todo el tiempo? Si es así, no hay problema. Sal de este lugar de la misma forma en la que veniste. No hay problema. El Señor, recuerda, te da la libertad de que tú lo hagas. Pero si quieres ser diferente y quieres probar las bendiciones que Dios tiene para ti, pídele a Dios que te ayude a cambiar tu pensamiento. Quiero, hermanos, en esta ocasión, antes de hacer una oración, no quiero orar sin antes hacer un llamado. La campaña va acompañada de llamados durante la noche, y cada noche nos hemos puesto de pie. Es posible que algunos lo hemos hecho solamente porque no queremos quedarnos sentados, pero yo quiero que piensen bien en aceptar este llamado. No tienes que hacerlo. El Señor te está llamando para que tú puedas ser transformado, pero desde aquí, desde la mente. El pecado ha hecho estragos en nuestra mente y hemos tenido pensamientos impuros que han lastimado nuestra forma de vivir. Pero en esta ocasión yo quiero invitarte para que, si tú quieres aceptar
la dirección del Espíritu Santo, puedas ponerte de pie. Quiero que pongan atención. Este llamado no es para los miembros de iglesia. Los miembros de iglesia tenemos un compromiso con Dios que hemos hecho a través del bautismo. Pero aquellos que no se han podido bautizar por alguna razón, el Señor quiere trabajar con ustedes. El Señor quiere poder moldear su mente. Quiere guiar su mente y no para dominarnos y no para someternos, sino porque es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros. Porque yo tengo planes de vida, dice la Biblia, porque yo tengo planes de vida eterna para el ser humano. Pero nuestros pensamientos no nos permiten aceptar la voluntad de Dios. ¿Quieres que el Señor moldee tus pensamientos? Te quite esos pensamientos malos y te permita producir pensamientos buenos. Y cuando surjan esos malos, porque van a surgir, pregúntenle a los que somos bautizados, siguen habiendo pensamientos malos, pero cuando hayan esos pensamientos malos, que tengamos el poder del Espíritu Santo para callarlos, para no hacerles caso, para hacerlos a un lado. Eso se logra solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ponerte de pie en esta hora y decirle al Señor: yo quiero que tú transformes mi mente? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por estas personas que se están poniendo de pie. Es importante que nosotros le dejamos abierta la mente a nuestro Dios. Saben que Él es muy poderoso, pero es muy respetuoso. No va a hacer nada con tu mente si tú no se lo permites. Porque todo su amor, todo su poder, se resume en amor. Y con ese amor te respeta tanto que no va a actuar si no le abres la puerta de tu mente. Hoy el Señor va a permitir que estas personas que están de pie, pueda el Señor moldearlas para honra y gloria de su nombre. Podemos el resto de la iglesia colocarnos de pie y acompañar a estas personas para hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque eres un Dios creador y creaste una mente poderosa. Es increíble todo lo que se puede hacer con la mente. Lamentablemente, Señor, estamos envueltos en pecado. Y tantas cosas buenas que podemos hacer con la mente, por causa del pecado, creamos maldad que daña a otras personas, pero también nos daña a nosotros. Señor, perdónanos, pero en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a moldear nuestra mente conforme a tu voluntad. No queremos más conformarnos con este mundo, sino crecer mentalmente hasta conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Por favor, Señor, permite que salgamos de este lugar con una actitud diferente, con deseos de poder trabajar en favor de nuestros pensamientos, para cuidar nuestra mente, para protegerla, porque de allí emana la vida, Señor, y queremos aferrarnos a ti, que eres la fuente de la vida eterna. Bendícenos pues, llévanos a nuestras casas, tráenos el día de mañana a través del Espíritu Santo para poder seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.